Muy buenas, a continuación se presentará un video con respecto a la interfaz de usuario. Allí veremos la barra de herramientas, los tipos de vista, cómo moverse o volar, la selección de los elementos y opciones de visualización. Lo primero que hay que hacer es dirigirnos hacia el icono de acceso directo de EcoSymbol Designer y aperturarlo. Vamos a aperturar un archivo nuevo. Damos clic y coloquemos un nombre específico. Buscamos la ubicación de nuestro archivo y lo guardamos. Lo cliqueamos y vamos a aperturarlo. Vamos a ver un poco de la interfaz. Dirigiéndonos hacia el margen superior, veremos una serie de pestañas. La primera pestaña es Archivo. Ahí veremos una serie de opciones como para guardar, para comprimir el archivo. Hay unas opciones muy importantes como es importar, donde nuestro archivo toma un tipo de lectura diferente para otro software. Podemos exportar, para imprimir, enviar por correo, entre otras opciones. Siguiendo del lado derecho vamos a ver la pestaña de editar. Ahí podemos deshacer cosas que ya hayamos hecho en el archivo y queramos devolvernos. Es muy práctico. Veremos opciones como cortar, como pegar, para poder bloquear algunos elementos, para poder buscar por algún tipo de nombre. Tenemos opciones como de seleccionar todo. Cuando queremos no seleccionar nada, le damos a no seleccionar ninguno. Y siguiendo tendremos la pestaña de elementos. Ahí tenemos lo que son el modelado 3D, los estilos de cotas, estilos de símbolo de detalle, los estilos de línea, estilos de multilínea, etiquetas, estilos de texto, plantillas del elemento. En ajustes tendremos una serie de opciones como lo que es el sistema de coordenadas, la guía de los colores, la base de datos, si queremos recolectar alguna base de datos para poder utilizar en nuestro archivo. Podemos mostrar estilos. Aquí se puede modificar lo que es la escala con la que se está dibujando. Los niveles, es muy importante. Para las viviendas se utilizan, hay viviendas familiares que se utilizan de varios niveles, de varias plantas, y en él podemos colocar ese tipo de niveles. Aquí podemos bloquear los planos a los que vamos a estar trabajando. Tenemos otras opciones como lo que es los snaps. Los snaps son aquellas opciones de aristas o de referencias. Es muy importante, ya que con él podemos crear ciertas referencias de algunos elementos que queramos colocar. En la barra de herramientas tenemos lo que son las tareas de building. Aquí veremos una serie de herramientas que podemos colocar, por ejemplo lo que es animación, las cotas, los niveles, las mallas. Hay una serie de formas que se pueden editar, como para los sólidos, para las superficies, los textos, comentarios para algún tipo de elemento que queramos especificar, las propiedades de los elementos y entre otras opciones. Yo aquí tengo unas de las más resaltantes, las más cómodas para poder utilizar, por ejemplo cotas, para poder medir algunos elementos que tengamos en nuestro modelo, para poder manipularlos. Este es muy importante, ya que
Si queremos mover un elemento, queremos copiarlo, queremos cambiarle la escala o queremos rotarlo, se puede hacer de esta pestañilla de manipular, ¿ok? Es muy importante esta opción tenerla a la mano, ya que se usa frecuentemente. Siguiendo del lado derecho tendremos una pestaña llamada utilidades. Aquí veremos unas opciones como imágenes, podemos hacer capturas de imágenes, convertirlas, podemos establecer un sistema de coordenadas auxiliares, podemos guardar algún tipo de vista, se pueden hacer análisis solares, aquí se puede seleccionar un conjunto de elementos. De esta pestaña hay una opción que se llama utilidades de Building Designer. Aquí podemos cambiar ciertos formatos, convertir nuestro modelo a otro tipo de lectura de formatos como es el IFC. Siguiendo del lado derecho tendremos la pestaña del espacio de trabajo. Esta se refiere más que todo a la interfaz. Podemos cambiar algunas cosas de aquí. No es que sea necesario. Tenemos esta opción de personalizar. Aquí podemos cambiar la barra de herramientas, darle otro diseño. Por lo general no es recomendable ajustar ese tipo de opciones con los valores predeterminados que ya trae. Sería cómodo trabajarlo así. Se pueden hacer unas asignaciones de botones, asignaciones de movimientos y entre otras opciones. Del lado derecho tendremos la pestaña de Building Designer. En ella tendremos una serie de herramientas como las de mecánica, como las de estructura, las de arquitectura. Aquí tendremos activadas las opciones de unificación y las anotaciones automáticas. Siguiendo del lado derecho tenemos la pestaña de ventana. Ella administra lo que son las ventanas que tenemos aperturadas en nuestro archivo. Si en la ventana 1 tenemos la vista isométrica, en la vista 2 tenemos la superior, la 3 el alzado, en la ventana 4 tenemos la selección de los elementos y en la ventana 5 tenemos la 3 de Building Designer. Aquí la 4 se ve que está acá, la selección de elementos. Tenemos que cliquearla para que se despliegue. Y bueno, tendremos la pestaña de ayuda para algún soporte, para reportar algún error en el software que tengamos. Y del lado derecho tendremos la pestaña denominada Loomer RT. Se utiliza para animar los modelos con naturaleza, con vida, producir algunas imágenes que llamen la atención, independientemente de lo que se pueda incorporar. Se puede integrar perfectamente a los flujos de trabajo de CAD y GIS y compartir sus creaciones con otros grupos de interés y clientes. Del margen inferior tendremos apertura a lo que son las tareas de building. Del margen superior tenemos lo que es la selección de elementos. Esta serie de tareas son las más utilizadas para modificar, ver las propiedades, actualizar las vistas, que si cambiar los atributos de los elementos, poder eliminar, agregar un texto. Y tendremos otra serie de opciones como lo que es el diseño arquitectónico. Tendremos unas opciones allí como la de poner un muro. Tendremos otras opciones como
colocar una puerta, colocar una losa, colocar cubiertas, colocar equipos de baño, algunos muebles y entre otras opciones. También desplegándonos la siguiente pestaña tendremos el diseño estructural. Ahí tendremos una serie de opciones como colocar columnas, colocar vigas, colocar cerchas, colocar escaleras, unos barandales, barandillas, y habrán otras opciones. Esta pestaña la utilizamos para la importación e exportación de los elementos. Esta herramienta nos servirá para poder crear depósitos de una serie de elementos que pueden ser leídos por otros programas. Siguiendo la siguiente pestaña tendremos la de rejillas y difusores para el sistema y acondicionamiento de cuartos. Siguiendo la siguiente pestaña tendremos conductos rectangulares. Tenemos opciones como poner recodos, poner acoplamiento rectangular, poner conductos, y entre otros. En la siguiente pestaña tendremos conductos eléctricos. Tendremos unas opciones como poner conducto, transiciones, poner la transición de rectangular a elíptico, y entre otras opciones. Aquí podemos colocar la opción de mover el componente. Desplegándonos a la siguiente pestaña tendremos el equipo de HVAC. Aquí podemos colocar las opciones para colocar unidades, poner tipo de armario con conexión de agua caliente, poner ventilador en línea centrífugo redondo, poner extractor de aire de tejado, poner filtro en zigzag, colocar sumidero simple, y entre otras opciones. La siguiente pestaña de análisis de HVAC sería para poder hacer un análisis del flujo. Desplegándonos a la siguiente pestaña tenemos lo que es el diseño de fontanería. Tenemos un menú variado para colocar como piezas de tubería, tubería flexible, contratuercas, conectores. Hay de varias materiales como galvanizado, sólido, hueco, avellanado. Hay otras opciones como colocar sifones, colocar bridas, colocar válvulas de no retorno. Esto es un drenaje de suelo de 4 direcciones. Se puede colocar termómetros, se pueden colocar bombas montadas en motor, poner brazo doble vertical de bomba, colocar separador de aire con depurador, aquí se colocan lavados, baños, duchas y entre otras opciones.
Desplegando la siguiente pantalla tenemos lo que es el diseño de GLP. Este diseño trata más que todo de piezas mecánicas, que sí, adaptadores, reducciones de compresión, acoplamientos de reducción de compresión, acopladores de igualación de compresión, tuercas, mangos reductores, unión doble de soldadura, válvulas de bola, reducciones tipo colocar T de reducción de compresión, colocar medidor de gas y otras opciones. El diseño de protección antiincendio. Tendremos extintores, esta es boca de incendios, poner piezas de cierre, armario de manguera antiincendios, poner armario de la manguera y el extintor, poner soporte de la cabeza del rociador. Desplegando la siguiente pestaña tenemos lo que es el análisis de fontanería. Aquí se puede hacer un chequeo del sistema que se está realizando para ver si tiene algún tipo de discontinuidad del flujo, tengamos algún elemento separado que no esté en perfectamente acoplamiento con el otro. Nos lo dirá en este análisis. En esta pestaña llamada datos podremos obtener los cómputos métricos, muy importante. En esta pestaña de coordinación podemos hacer detección de colisiones entre flujos. Y en las siguientes pestañas tenemos lo que es el modelado de formas. Aquí podemos crear algún tipo de sólido y darle una forma aparente, poner formas lineales, forma de arco, formas curvas, forma en arco segmentado, forma paralela, poner forma perpendicular, forma de bloque, modificar la dirección de la forma, ver la orientación de forma, la orientación de la forma, igualar las propiedades de forma, mover entidades de construcción, copiar las entidades, entre otras. Tenemos el modelado de sólido. En esta pestaña podemos crear sólidos tipo bloque, sólido de esfera, sólido de cilindro, sólido de cono truncado, sólido de cuña, toroide sólido. En esta opción se puede quitarle entidades a los sólidos, se pueden agregar y entre otros. Aquí tenemos lo que es la visualización de los elementos, podemos agregarle lo que son las transparencias. Aquí tenemos la opción de caminar, de volar, para poder desplazarnos en el archivo que estamos realizando. Seguido de la siguiente pestaña tenemos las opciones de dibujo. Aquí podemos recrear una línea para poder colocar un área aparente de un elemento que queramos quitar, agregar, medir o simplemente de marcar ese elemento. Seguido tenemos la opción de anotación. Aquí veremos opciones como colocar algunos textos que sean referenciales para los elementos, para marcarlos.
para definir áreas, entre otros. Tenemos la opción de composición de dibujo. Aquí podemos explorar proyectos, añadir un vínculo a un elemento, crear un nuevo contenedor de modelo de diseño, cambiar la escala de anotación, entre otras opciones. Y el administrador de dibujo, que tenemos unas opciones como de administrador de dibujo, ajustes de extracción de planos. De las ventanillas tendremos unas opciones, las más resaltantes son como la opción de desplazarse o caminar. Podemos cambiar la rotación de la ventana que tenemos para hacer zoom, para poder alejarnos de la vista. Aquí podemos ver las opciones de visualización, desplegando la ventanilla. Veremos unas opciones como transparente, muy importante para poder colocar elementos dentro de la vivienda que se va a realizar. Del margen inferior izquierdo tendremos estas ventanillas con unos números. Ellas administran lo que son nuestras ventanillas de vista. Dándole clic nuevamente tendremos nuestras opciones de vista. Las opciones que se colocan en el margen superior, más que todo corresponde a lo que son las cotas, opciones de medición, opciones para poder cambiar, mover, para poder cambiar la escala, hacer simetría, alinear elementos por el borde, extender. Y también tendremos opciones como la de transparencia del elemento. Todas estas opciones se pueden cambiar. Si hay unas opciones que no queramos tener en la ventanilla, las podemos quitar y las podemos agregar desde la barra de herramientas. Tenemos lo que es las cotas para poder manipular. Y fijando el clic derecho presionado, tendremos algunas opciones a la mano, como copiar, pegar, rotar, no seleccionar ningún elemento, eliminarlos y propiedades. Bueno, este fue un video introductorio a la interfaz de usuario y con esto lo hemos culminado. Muchas gracias.